Hola César, buenas tardes. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, Buenas tardes. ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo los tratan las lluvias? Pues bien, afortunadamente hoy por preparar esto no salí de mi casa, así que por el momento bien. Mejor. ¿No te ha tocado hacer natación? Acá está golpeando mucho la ciudad. Pues sí, sí, sí. No, fíjate que Es- De más que hecho, acaba natación, de llover. más que natación, yo tengo el chiste de que en realidad en Guanajuato, si te agarra la lluvia en el centro, pues eres más salmón que persona. Sí, eso es cierto. Pasa. Ingrid, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando estaban entrando, nosotros estábamos comentando aquí de las lluvias que están ocurriendo en el centro de nuestra esforzada patria, y pues cómo nos tratan las mismas. Buenas, ¿cómo están todos? Bien, bien. Acá en Uruguay también viene siendo un problema el tema de la lluvia. Pero, ¿qué Lluvia fue y viento también, un poco de ya, todo. ¿qué fue el año pasado cuando estaban secas las presas, algo así? ¿Tenían una complicación en Montevideo? El otro año fue 2023, creo, me parece. Ah, ya, pues recuerdo que pasó, pero no tenía muy, muy claro cuándo Sí, había ocurrido esto. sí, sí. Si no mal recuerdo, creo que fue 2023, o ahí. Pero sí, 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 pasó. Ya, bueno. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yo? Manuel, Hola César, ¿cómo Manuel, estás? Manuel Morales, tu Gusto verlos, tocayo. colegas. Hola, ¿qué tal? No, sí, a Manuel ya le había, a Manuel Saúl, a Saúl, ya le había preguntado, me decía que se siente salmón, que tiene la teoría del salmón para la ciudad de Guanajuato. Bueno, muy bien. Pues qué bueno que vamos llegando a nuestra sesión del día de hoy. Eh, bueno, la, la cual pues tendrá la exposición de Manuel, efectivamente, también es Manuel, Manuel Saúl Reina Macías, quien es licenciado en Sociología y maestro en historia, ambos por la Universidad de Guanajuato, y ahora pues cursa su doctorado precisamente, pero en ciencias sociales, ¿cierto, Saúl? Sí, Sí, doctorado en ciencias sociales. Eh, y pues bueno, eh, para la sesión de hoy, él nos quiere compartir algunas inquietudes, algunas reflexiones que tienen en el orden teórico y metodológico respecto a la historia de las prácticas deportivas. Entonces, pues no haremos más prolegómenos para esto, para dar tiempo precisamente a que transcurran la exposición y el planteamiento de las dudas, en todo caso, los comentarios que puedan surgir. Entonces, pues adelante, Saúl, el micrófono es tuyo. ok, voy a compartir pantalla. Ok, a ver, se supone que ahí ya estoy compartiendo, ¿verdad? Así es. Vemos a Dennis Rodman. Sí, de hecho la idea era que fuera Jordan, pero pues me cae mejor Rodman. Bueno, también está Jordan. Bueno, hola, buenas tardes a toda la gente que acaba de entrar. Bueno, como ya bien lo dijo César, yo estudié sociología, luego hice historia y ahorita estoy en ciencias sociales, estudiando el doctorado en ciencias sociales, entonces, pues en este sentido, creo que soy un revoltijo de persona en términos tanto teóricos como metodológicos y pues también de inquietudes, ¿no? Eh, en estas mismas inquietudes, pues surge la idea de preguntarnos sobre cuál ha sido el quehacer historiográfico de la historia, bueno, el quehacer historiográfico
del deporte, sobre todo pues, en estos espacios que es América Latina. Y pues, ¿cómo podemos renovar gran parte de las preguntas? En el sentido de que, bueno, esta inquietud la traigo yo desde que estaba estudiando la maestría, y por ahí César no me va a dejar mentir, de que de repente una parte difícil de mi tesis en historia fue que querer hacer historia del tiempo presente, ¿no? Una historia de 1980 para acá, y que pues en términos de la propia historiografía del deporte, los temas o las investigaciones ahí se quedaban un poco cortas. Y pues en este sentido, pues metiéndole un poquito de, no solo a la teoría sociológica, sino también a los estudios sociológicos que se han hecho en Latinoamérica, pues ahí me empecé a percatar de que hay cierta interdisciplina en cómo se ha intentado entender el deporte, tanto desde la sociología como en la historia, y que pues en realidad a nivel de historia, a nivel de campos de estudio, de formación de un campo de estudio en América Latina han ido ahí de la mano, ¿no? De las escuelas de Roberto da Mata, de Ricardo Archetti, de Alabarces, y que pues de alguna manera los sociólogos, más bien los historiadores, han retomado esas posturas, pero también los sociólogos han retomado la parte histórica de la metodología histórica en cierto sentido dentro de estos estudios, ¿no? Entonces, ahí no se cambia la presentación. Ok, bueno, entonces voy a abordar unos cuantos puntos. Este es el índice. Bueno, antes que nada, ¿por qué elegí esta imagen? Pues porque me parece que va a ir muy de la mano de esta situación. Creo que conforme lo voy explicando, espero que tenga un poco más de sentido por qué poner a Jordan, o por qué en el caso de la imagen que seleccioné para la promocional, elegir a Messi, a LeBron, a Serena Williams, a Ronaldo, como parte de los deportistas globales actuales, ¿no? Entonces, espero que esto vaya tomando un poco más sentido en este vaivén. Entonces, parte de los temas que voy a abordar dentro de esta presentación, pues son los objetivos, una discusión entre la vinculación teórica, sociológica y la historia del deporte. Y pues en ese sentido, ténganme un poco de condolencia en ese sentido, de paciencia, en el sentido de que pues sí soy un poquito más teórico a veces que metodológico en estas cuestiones, pero pues creo que también abona un poco a la discusión. Un tercer punto, que son las líneas historiográficas de cómo se han limitado o bueno, cómo se han dado la historiografía del deporte en América Latina, los logros, las deudas que tienen ahí y sus limitaciones. Un poco la presentación de los principales supuestos de la sociología del individuo, que es lo que yo quiero proponer como esta nueva propuesta, como una nueva propuesta para el análisis de la historia del deporte. Y pues finalmente cerrar con esto, con los cambios estructurales, con dos cuestiones, ¿no? Las transformaciones en el concepto del deporte para su análisis desde las ciencias sociales, no meramente desde la sociología, no meramente desde la historia. Y pues bueno, cómo en estas transformaciones conceptuales, cómo generar nuevas preguntas a los viejos problemas, ¿no? Pues bueno, en ese sentido, mi objetivo principal de esto, ya lo he dicho, lo ha comentado César, en este momento pues yo estoy estudiando mi doctorado en ciencias sociales, entonces de alguna manera me he ido despegando un poco de la investigación histórica, más por ocupaciones que por querer hacerlo, pero sigo aquí dentro de las discusiones, aquí en el seminario, de las discusiones de lo que se ha escuchado, y aparte pues con los miembros del Nodo de México, pues ahí seguimos teniendo estas discusiones, tanto teóricas como metodológicas, como inquietudes de temas. Entonces, el objetivo de esta presentación, más que nada, es abordar la propuesta del diálogo, un diálogo interdisciplinario entre la sociología y la historia en el quehacer del análisis de los fenómenos deportivos, a partir de un vínculo entre las líneas historiográficas de la historia del tiempo presente, la microhistoria y la sociología del individuo, y pues, a final de esto, si se cumple esto, generar nuevas preguntas dentro del análisis historiográfico del deporte en América Latina, ¿no? Entonces, ¿de dónde partir? ¿No? Entonces parto de esta
cita de Macías Cervantes en el que dice: las prácticas deportivas deben verse enlazadas plenamente a las posibilidades materiales para su desenvolvimiento, condicionadas para sus consideraciones morales de la sociedad en las que las aloja, impulsadas por los intereses sociales del entorno, encausadas por los intereses económicos de quien las patrocina y condicionadas por el tiempo libre que dispongan los individuos. Solo así se puede ver la práctica deportiva como un hecho social total, ¿no? Y pues en este sentido, comprender al deporte, que entender que el deporte lo voy a ir trabajando a lo largo de la presentación, creo que no es nuevo, y para quienes ya me han escuchado en algunas sesiones o en los congresos que ha hecho la misma red, tengo problemas con el concepto de deporte, en el sentido de que pues de repente resulta ambiguo qué es, si es tiempo libre, si es una práctica, si es algo institucionalizado, si es una institución social. Entonces, en este sentido, creo que esta cita inicial permite comprender un hecho, ¿no? Que en términos metodológicos y de la transición a la comprensión de un fenómeno deportivo o de un fenómeno social, tenemos que ir encaminados hacia entender más que el concepto en sí, la noción de prácticas, ¿no? Tenía un profesor en la maestría en deporte en la maestría en historia, que decía que el historiador tenía que salir a buscar la carne, ¿no? Tenía que oler la carne para ir a buscar su problema de investigación. A lo que se refería era que tenía que ir a buscar a las personas, a los sujetos que habían vivido ese proceso inmediato, ¿no? En mi caso me decía: más que carne, tú tienes que buscar el olor del sudor de las prácticas deportivas para ver quién le está sudando, ¿no? Entonces, transformar la idea del deporte hacia las prácticas permite, por una parte, aterrizarlo precisamente a comprender lo que no es el deporte en sí, sino la forma en la que se vive en la cotidianidad. Y entonces, pues en ese sentido, pues parecería muy obvio, ¿no? Como historiadores parecería muy obvio, pero como sociólogos de repente parece que no. Entonces, aquí, y esta es una parte central, ¿no? ¿Cuál es el aporte que la sociología ha hecho a la historia del deporte, ¿no? Creo que en gran medida, espero no equivocarme, pero en gran medida todos entramos, o la primera puerta de entrada para el análisis social del deporte, ¿no? Tanto social como histórico, es el trabajo de Norbert Elias en el proceso de la civilización, y cómo se vincula hacia la transición en los estudios históricos con el concepto del deporte como modernidad, ¿no? Y esto lo voy a retomar un poquito más adelante, en el sentido de cómo se ha construido la noción de la práctica deportiva o el análisis deportivo dentro de la historiografía en América Latina. Pero dentro de todas estas líneas también se pueden encontrar los trabajos de Huizinga, del Homo Ludens y la institucionalización del juego, la noción de Bourdieu y el campo con las disputas del poder y cómo el deporte mismo ha servido para estas propias disputas del poder, la noción de Jean-Marie Brom sobre el vínculo entre el deporte y el sistema capitalista y esta noción alienante, los códigos disciplinarios de Loaigo Khan, y pues específicamente en el campo de América Latina, pues resaltar no solo estos, pero pues son los que tenía a la mano mientras hacía la presentación, y que creo que dentro de los estudios sociológicos del deporte son por lo menos tres de los tantos clásicos que hemos que han emergido en América Latina, ¿no? Ricardo Archetti y Roberto Amati, con sus términos de la futbolización de la sociedad, cómo concibieron principalmente, ahora que, ojo, que ellos abordan principalmente los casos de Argentina y de Brasil, en donde el fútbol es el deporte por excelencia, pero hablan de la futbolización de la sociedad, ¿no? Esta totalización del deporte como un hecho social total, y que pues, al final de cuentas se traduce en códigos normativos de vida o en códigos de prácticas, como la formaciones de las hinchas deportivas, la organización urbana alrededor de los estadios, eh, incluso las culturas dentro de los estadios, que a final de cuentas, si bien pueden analizarse desde la sociología y la antropología, tienen forzosamente, o por lo menos lo han hecho estos tres, forzosamente la idea del proceso histórico que llevó a esta futbolización, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien la futbolización nace como un concepto sociológico, pues también el análisis histórico está ahí para entender por qué es una futbolización de la propia sociedad, y que va a pasar lo mismo en los casos de Chile, en los casos me parece, donde Rafael Valls, en los casos de Costa Rica, y en los países latinoamericanos en donde el fútbol es central.
Y pues por otra parte la cultura del aguante de Pablo Alabarces, y que realmente su transición no tanto al campo de la historia metodológicamente, pero sí como su granito de arena en la institucionalización de los estudios del deporte, ¿no? Este campo de lucha por entender y por dar cuenta de que el deporte, tanto sociológicamente como históricamente como antropológicamente, es pues un fenómeno social de alta relevancia, o por lo menos, si no de alta relevancia, por lo menos digno de un análisis de ciencias sociales. En ese sentido, a partir de estos autores que están desde la sociología, es, bueno, ¿cómo vamos a entender el deporte? Y es lo que decía, a final de cuentas, mi problema del deporte es que si no lo entendemos a partir de una estructura histórica, donde hay una prevalencia de un discurso ideológico histórico, no podemos entender propiamente las prácticas específicas ni las condiciones de prácticas, ¿no? En este sentido, las condiciones territoriales, las condiciones de consumo, eh, eh, las condiciones espaciales y las dinámicas sociales que producen la propia práctica deportiva. Entonces, en este sentido, si bien lo estoy presentando como una cuestión sociológica y completamente incluso hasta metatórica, creo que el avance o la pretensión metodológica es aquí entenderlo, y una discusión ahí que tengo con Norbert Elias, es que, pues a final de cuentas, esta aplicación puede ser o se puede presentar en cualquier momento histórico en donde se dé la práctica deportiva, ¿no? Entonces, teniendo estas cuatro condiciones, o estas cuatro condiciones estructurales, o por lo menos, bueno, no sé si teórico-metodológicas, para observar un fenómeno social histórico, es donde podemos llevar o transitar el análisis histórico desde la sociología al análisis histórico. Ahora, específicamente hablando de la historiografía del deporte, ¿cómo se ha abordado? ¿No? Y en ese sentido no me voy a ir caso por caso, porque creo que es inútil y creo que sería, no sé, irresponsable hablar contra toda América Latina o contra miembros de todos los países de América Latina, de entender cómo se ha dado en casos específicos cada uno del deporte a lo largo de México, digo, a lo largo de América Latina. Pero lo que sí se puede encontrar a partir de los casos que alcancé a revisar, y que hay una constante, yo alcancé a revisar los casos de análisis historiográficos de México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Entonces, en ese sentido, estos 5 países están de acuerdo que hay una línea que se tiende en los estudios de América Latina, ¿no? Una visión procesual, que se entiende a las prácticas deportivas desde una visión completamente procesual. Y esta visión procesual se divide en dos momentos y en dos cortes historiográficos. El análisis fundacional, que básicamente es del primer cuarto del siglo XX hacia atrás, hacia el siglo XIX, en donde se han abordado los temas de la llegada del deporte a América Latina, el papel de las élites y los country clubs, los procesos de higienización, la popularización de los deportes. Ojo, aquí hablo de popularización, que es muy diferente a lo que va a tratar a la segunda parte, cuando hablo del análisis modernizador, que es este proceso en el que segunda, tercera década del siglo XX, hasta más o menos la década de 60, 70, se analiza el deporte como el papel que fungió como parte central en los procesos de surgimiento de los estados-nación latinoamericanos, ¿no? Este proceso modernizador, a grandes cuentas, va a analizar o va a tomar al deporte, a las prácticas deportivas, a partir de estas líneas de discusión, su papel en la transición hacia los estados modernos, el papel de la educación física, el papel de la militarización del deporte, la masificación del deporte, el deporte y la nación y la profesionalización. Y aquí les digo que es muy diferente la noción de la popularización y la masificación. ¿Por qué? Porque en este sentido, como se han abordado, por lo menos en los casos que les comento que llegamos a mencionar, la masificación tiene que ver con la propia noción del Estado, y en este sentido, la propia noción del Estado y el discurso del ciudadano que surge con la noción de nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero hacer una comparación un poco injusta con el proceso de educación, ¿no?
en el proceso de educación en América Latina, cómo se expandió a lo largo del siglo XX, cómo se masificó, y de la mano de la educación física, la militarización, el propio deporte, la propia práctica deportiva, en algunos casos se masificó también, pero pues también ahí hay que hacer las diferencias en cuáles fueron los deportes de Estado, ¿no? El boxeo, el esgrima, las transiciones a los deportes olímpicos que precisamente servían el papel político de esta transición a la modernidad en los estados de América Latina. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que lo dice aquí también en Deporte y Sociedad, en esta antología de estudios de América Latina, dice, de algún modo, esta vinculación a los procesos sociales define también el marco temporal de la finalización del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Evidentemente, los procesos políticos en cada país tienen sus peculiaridades. Sin embargo, los procesos socioculturales son más homogéneos y de algún modo abarcan a los primeros. En este sentido, ¿cómo entender esta cita y cómo entender el propio análisis de la historiografía en América Latina? Pues que a pesar de las singularidades que cada país va a presentar, y otra vez no quiero decir de modo irresponsable que esto pasó específicamente en todos los países de manera general, sino que hay una tendencia en América Latina que tiene que ver con la propia forma en la que las sociedades latinoamericanas surgieron o entraron a la noción de modernidad, en comprender por qué el análisis fundacional, por qué es importante la llegada del deporte y por qué hay un segundo momento en donde el deporte funciona como instrumento del Estado, como instrumento del Estado. Entonces, en ese sentido, es claro que el papel histórico, las transiciones históricas que hubo en América Latina dan pie a entender estas dos visiones. Sin embargo, ¿cuál es el gran limitante? Para mí, la gran limitante es esta. Esto ya lo comentaba. El gran limitante es esta. Lo mencionan en un texto publicado en una revista colombiana, que es y la nueva apuesta hacia las prácticas deportivas. Es decir, la nueva apuesta que se mencionaba en ese texto decía, bueno, ya analizamos el primer tercio del siglo XX y finales del siglo XIX. Ya analizamos hasta la década de los 50, 70, pero en este proceso hay una transición tecnológica y una transición económica a nivel global. Es decir, a partir de los 70 se empiezan a dar una serie de cambios estructurales globales a nivel nacional, la internacionalización del trabajo, la internacionalización del capital, la división internacional del trabajo, el ascenso de los medios de comunicación, y por eso el ascenso de los medios de comunicación, la dolarización del dólar como moneda internacional, que a final de cuentas van marcando nuevas pautas para comprender los nuevos sociales. Entonces, pues hasta este punto podríamos decir, y aquí es mi problema con la propia historiografía del deporte, ¿no? Podríamos decir, bueno, pero es que eso pasó en los 70 y esa es una cuestión muy reciente, ¿no? Y entonces yo lo he dicho varias veces, si no aquí en otros congresos, los 70 fueron hace 50 años, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué nuevas preguntas le estamos haciendo desde la historia a la propia práctica deportiva? En este texto se aborda esta idea, la apuesta es decir, tenemos que trasladar la discusión de la historia del deporte a los procesos de finales del último cuarto del siglo XX, porque ya estamos sobrepasando estos procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo me atrevería, y la propuesta aquí es generar, más allá de esta apuesta de los 70 y la globalización, pues generar una nueva apuesta por entender al deporte en su globalidad. Que esto es curioso porque cuando hice la tesis en historia era lo que yo me peleaba con los sociólogos, pero creo que hay un retorno, una idea de retorno en esto, ¿no? Entonces, en este sentido, entender los procesos globales de cambios estructurales en el mercado global, en la sociedad, bueno, estos procesos que les menciono, el propio achicamiento del Estado, lleva a modificar la propia noción de las prácticas y los discursos sobre el deporte, ¿no? Por eso les decía, para mí era interesante poner la imagen inicial de Jordan, o por lo menos del trío de los Bulls de 1990, porque precisamente Jordan es la primera figura
en la que tiene un contrato directo con Nike y que crea los Air Nike, como un modelo de una figura deportiva internacional. Es decir, en el sentido de que Jordan, más allá de que me guste o no el básquetbol, Jordan es la primera figura deportiva internacional ligada al mercado, porque podemos estar hablando de otras figuras internacionales que fueron mundialmente conocidas, como el propio Pelé, pero ligada al mercado en donde se tuvo que hacer reconocimiento, y que eso se puede traducir a nivel global, a nivel del deporte comercial, del deporte capital, en los Galácticos del 2000 del Real Madrid, y lo que hoy estamos viviendo en estos contratos exagerados de capital exagerados de pago con los jugadores profesionales. Sin embargo, ¿esto cómo se traduce a nivel de las prácticas? ¿No? Y en este giro de la sociedad global, vamos a entender esto. La posmodernidad, la sociedad de riesgo, las sociedades de los individuos, le podemos poner el nombre que quieran, pero a final de cuentas ha habido una transición central en el modelo de sociedad que pasó, insisto, hace más de 50 años y que no hemos, y en este sentido no hemos querido dejar de seguir estudiando el siglo XX. No digo que esté mal, solo estoy diciendo que no se están generando nuevas preguntas, ¿no? Y al no estarse generando nuevas preguntas, yo lo veo en los sistemas o en los campos de estudio, en los grupos de estudio de las universidades, de chicos que les interesa los estudios históricos del deporte, pero el deporte actual, bueno, el deporte actual, ¿no? Entender el básquetbol, el propio fútbol, el skater, y entonces encontrar en la bibliografía o darse cuenta que su bibliografía solo aborda los procesos de higienización de 1910 en el Porfiriato, pues de repente hay una ruptura entre la transición de los nuevos intereses y las nuevas preguntas actuales con la bibliografía. Ahora, insisto, no digo que esté mal, no digo que esté mal seguir trabajando esos procesos. Lo que digo que esté mal es que se está relegando un proceso hueco ahí, por lo menos desde la historia, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la sociología, como ya les comentaba, sobre todo los grupos de Flaxo, han ido o han estado avanzando desde la sociología en estos temas, ¿no? La emergencia de las hinchas deportivas, los procesos de violencia en los estados, las identidades locales, el desarrollo de los deportes urbanos y la construcción del cuerpo, como diferentes líneas de análisis. Pero el problema, cuando ustedes empiezan a leer esta parte de la sociología, es que están teniendo o están retomando los procesos históricos, solo que no lo están haciendo meramente desde la historia. Es decir, aquí hay un vínculo interdisciplinar bien extraño con la sociología del deporte, porque al no haber estudios tal cuales de la sociología de historia del deporte en las épocas modernas, y al no haber tampoco esta bibliografía latinoamericana, como que los dos empiezan a hacer bolas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que no están los sociólogos, pero también hay una invitación ahí central para analizarse, a meterse realmente al proceso de la historia, a analizar realmente las prácticas y no tanto el proceso estructural, porque esa es la gran limitación de la sociología. Ahora, y esto tiene que ver con el otro punto, el estancamiento, y que yo lo mencionaba, el estancamiento con el concepto del deporte. ¿En qué sentido? Que hoy en día podemos tener o se presentan los eSports, los Electronic Sports, la transición al de expresiones culturales como era el breakdance y ahora es un deporte político, la lucha libre guionada, que esto es interesante, la de la lucha libre guionada, porque podemos decir si la lucha libre o no era deporte, pero pues en algún punto sí se competía, ahora ya pasó una transición al espectáculo. Esta noción de los propios torneos de Quidditch, ¿no? Este torneo que surge en Harry Potter, pero que hoy en día hay gente que se sube a sus escobas y juega Quidditch corriendo. Y la propia emergencia del concepto del GOAT, del Greats of All of Times, que tiene que ver también con una noción de cómo el deporte ha transicionado a tener que ser el mejor, una lógica completamente individualista. Y ahora,
Yo aquí estoy poniendo los casos muy recientes del Quidditch y de París de 2024, pero otra vez, lo que estoy diciendo es que esta transición no se dio ahorita, no se dio el año pasado, no se dio, son procesos históricos que se dieron por lo menos desde los años 80, 90. Hace 30 años que la historia, en este análisis, en este hueco que se está haciendo en la transición entre modelos sociales, está dejando. Y creo que sería, en este sentido, sí es interesante y que si bien lo se puede abordar perfectamente desde la sociología, el análisis de cómo entender por qué hoy en día el breakdance, que era un modelo contracultural, de una expresión cultural de los guetos en Estados Unidos o en Francia, termina siendo adaptado como como un modelo deportivo. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál fue el proceso histórico que pasa eso? Pero eso tiene que ver también con el estancamiento del propio concepto del deporte. ¿Por qué? Hoy en día, o sea, si hoy en día, y vuelvo al concepto de Norbert Elias marca la pauta perfectamente de decir qué estamos entendiendo por deporte como institución social, ¿no? Es una serie de prácticas físicas que tienen la noción de competencia y que tienden a la noción de profesionalización en términos de un deporte, de una institucionalización de una institución moderna. El problema de esa noción de Elías es que está estancada al entender todos estos procesos que por lo menos están aquí, cómo los eSports terminan siendo deportes, cómo la competencia por videojuegos termina siendo deporte, cómo las expresiones culturales terminan siendo deporte, o incluso un juego literario, un juego que aparece en una novela que después fue película, termina siendo deporte. Y en ese sentido es, si son deportes o no. Ahí es el estancamiento que tenemos a nivel conceptual, en el sentido de que si nos vamos a al concepto tradicional de Elías, no son deportes, pero sí lo son, sí están entrando en los modelos de competencia, sí están siendo actividades físicas, pero hay una modificación que no cuadra, ¿no? Por eso yo insisto, y desde el principio de la presentación he estado insistiendo, el concepto no es deporte, creo que es prácticas deportivas, ¿no? Las prácticas deportivas son las que nos van a dar, a final de cuentas, las actitudes que se presenta en que se presenta. Ahora, en este sentido, presentar la idea de la historiografía del deporte en clave del individuo. En ese sentido, ¿qué pretendo hacer o qué es lo que quiero hacer o qué es lo que algún día haré cuando termine las ocupaciones del doctorado? Es poder entender esta renovación. Si ya entendimos que hubo un aporte de Elías, que hubo un aporte de Bourdieu, de Huacán, de Alabarces, de Huizinga, en el propio análisis histórico del deporte, ¿por qué entonces no renovar la propia teoría que se retoma desde la sociología para utilizarla en la historiografía del deporte, ¿no? Entonces, en este sentido, la nueva apuesta, la propuesta aquí es entender a la historiografía en clave del individuo, ¿no? A partir de una teoría sociológica del individuo, en la que se entiende esto, que cada sociedad se produce un tipo específico del individuo. Y esto lleva a separar la idea de que el individuo es propio de la modernidad. No, en ese sentido, cada sociedad produce un individuo. Que hay un individuo moderno, uno posmoderno es diferente, pero en ese sentido es comprender eso, ¿no? Por otra parte, los individuos se producen a partir de un número específico de pruebas y se sostienen a partir de la constitución de un sistema estable de soportes. ¿Qué quiere decir esto? Que las pruebas, a final de cuentas, son desafíos que nos obliga a pasar la sociedad. Los podemos pasar o no, y esto va a depender, y esto va a determinar nuestro estatus como individuo, nuestra calidad de individuo, a partir de una serie de recursos, redes, y capitales que podemos obtener a lo largo de la experiencia. Y por otra parte, es entender que el individuo conlleva a separar el análisis del individuo conlleva separar como ente empírico de las representaciones sociales. Y en este último punto es donde me voy a basar, ¿no? La distinción entre individuo y sujeto. Por una parte, el sujeto, a final de cuentas, valga la redundancia, se entiende como sujeto porque está sujeto al sistema de representaciones colectivas. Se plantea o se entiende como un producto de los sistemas discursivos y pues es el colectivo, a final de cuentas, lo social es un agente estabilizador.
En cambio, el individuo es un agente empírico, establecido por sus actitudes. Se constituye por medio de la experiencia individual y colectiva y se plantea como un sistema de intenciones. Entonces, ¿en qué sentido tiene que ver esto con la propia historiografía del deporte? Si volvemos a este punto, y sobre todo me voy a enfocar en el proceso del análisis modernizador en la época de la transición hacia los estados modernos, otra vez volvemos al punto de que hay un consenso general de que se creó un sujeto nacional. El deporte sirvió para generar un sujeto nacional específico. El problema, o para más bien la problematización de esto es poder entender, bueno, si generó un sujeto nacional específico, no necesariamente generó un individuo específico, no necesariamente generó un individuo que respondía a las representaciones a las representaciones de ese sujeto específico, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasa? Pues si se ha entendido que al individuo deportivizado como un sujeto nacional, no necesariamente tiene que serlo. Y esto es interesante porque en gran medida creo que es algo que la historiografía del deporte ya ha hecho, y ya ha hecho esta distinción, este salto, pero no lo ha nombrado así, no lo ha visto así, ¿no? Está el caso que si bien están los procesos de educación y de educación, militarización, educación física, también se dan a la par de los procesos de profesionalización, de la manera en la que los individuos, de alguna manera ligados a los procesos de trabajo, ya cobraban o empezaban a cobrar por sus actividades deportivas, ¿no? Empieza a darse esta transición de un sujeto cada vez más racionalizado, no necesariamente bajo el rational choice, pero cada vez más racionalizado, que va en contra de del modelo representativo de la cultura nacional, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, insisto, todavía es algo que traigo ahí pendiente, pero bueno, entonces, en ese sentido, el individuo va a ser este sistema de tensiones entre el Estado, entre el mercado, entre la religión, la familia, el deporte, la propia escuela. Estas se les van a conocer como instituciones productoras. Y cada institución productora va a generar un sistema de valores, un sistema de actitudes y de prácticas específicas. Entonces, en este sentido, vean cómo si bien el Estado, en el caso de la historiografía del proceso de la constitución de los sujetos nacionales, conformaba o buscaba conformar un sujeto nacionalista, a nivel de prácticas, el deporte y el trabajo se iban guiando hacia a la profesionalización, perdón. Por otra parte, por ejemplo, si nos vamos al lado de la propia historiografía, al análisis procesual, al análisis fundacional, es entender que si bien, por ejemplo, en el caso de México, el caso del deporte de las Chivas, en el deporte, las Chivas, que si bien el deporte inició como una parte de las élites, como una parte sentada en el sistema de clases, en el caso de las Chivas fue la religión quien lo difundió, fue la propia religión la que generó esta vinculación con el propio deporte. Entonces, en ese sentido, creo que la gran apuesta o la gran renovación de poder entenderlo así es concebir este sistema de tensiones entre el Estado, entre las diferentes instituciones que ya están presentes y que, dependiendo del estudio, la historiografía del deporte sí lo ha hecho, pero no lo ha mencionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la gran vinculación entre esta sociología del individuo y la historia del deporte, la historiografía del deporte, que es la que nos interesa, va de la mano de la microhistoria, en el sentido de que la propia microhistoria, según Giovanni Levi, va a entender a la acción social como el individuo que se mantiene en relativa libertad de los sistemas opresivos y normativos. Es decir, ya desde la microhistoria, Giovanni Levi está diciendo que el individuo no es la representación misma, sino que tiene márgenes de libertad. En ese sentido, están inmersos en mundos simbólicos y en instituciones sociales que marcan sus pautas de acción, pero a final de cuentas tienen representaciones culturales heredadas que no necesariamente son su propia guía, y en ese sentido no evade, dice el propio Giovanni Levi, no evade la discusión que contempla las estructuras sociales.
en contextos menores, ¿no? Entonces, a menor escala, el individuo realmente, la acción del individuo es una representación estructural de lo que hacen, de la propia acción y cómo confluyen. Y, por ejemplo, y en ese sentido, son las propias, la propia microhistoria en las prácticas cotidianas y que una lectura muy sesgada solo para meterlo aquí, es la noción del queso y los gusanos del propio Ginsburg, ¿no? Entonces, en este sentido, ver cómo las prácticas cotidianas y las actitudes de sujetos a nivel individual y con fuentes que nos puedan dar precisamente estas actitudes, estas prácticas, estos nuevos sistemas de valor, estos sistemas de valores que se oponían completamente que se oponen completamente a la representación, en un caso, por ejemplo, en el caso de las élites, que eran discursos higienistas y modernizantes, o en el caso del Estado-Nación, que eran el discurso de la conformación de una ciudadanía nacional, de un sujeto nacional, pero a final de cuentas que no cuadre, la noción que no cuadre la representación proyectada por los grupos en el poder con el propio individuo es lo que nos da una nueva sustancia, es lo que nos tendría que dar una nueva sustancia de entender cómo las prácticas deportivas generan diferentes tipos de individuos y generan diferentes tipos de prácticas, ¿no? Entonces, en este sentido, y aquí disculpen que sea un poco autorreferencial, esta es una cita de mi tesis de maestría, en donde, pues básicamente, al final de todo, yo llego a una de estas conclusiones, es que no se debe confundir la propuesta del deporte inmerso en la cultura de masas, explicada por Yelanotti, que eso no tiene que ver, pero dice, la cuestión que no se puede desligar del proceso. Sin embargo, el término mediático debe ir más allá de los medios de comunicación y hablar de los medios de consumo, entendiendo a estos no simplemente como una forma de consumir al espectador, sino como agente de la práctica. Entonces, en ese sentido, la práctica local es un eslabón de la cadena larga que se configura en una serie de prácticas de consumo, hablando del deporte global, pero cuyo nivel más tangible es el nivel local, en el que los deportistas de la ciudad buscaban su propia indumentaria para practicar el deporte que les gustaba, ¿no? Entonces, en este sentido se está hablando de la propia idea del deporte de masas, ¿no? Con el deporte con el que empecé, que si lo podemos hablar a nivel social, a nivel de una estructura global, pues termina yendo hacia los cambios estructurales, pero a final de cuentas estos cambios y hacia nuevas representaciones del propio deportista. Por eso LeBron, por eso Messi, por eso Cristiano Ronaldo, Serena Williams, todos estos deportistas como la clave individual del éxito, terminan siendo la nueva representación del individuo, pero a final de cuentas la representación del deporte, pero a final de cuentas a nivel histórico y a nivel de práctica, la forma más tangible a nivel individual, se desliga completamente, se desliga en gran medida de la propia representación. Y creo que en este sentido, ese es a donde va esta nueva apuesta. Una, a entender a entender la historiografía del deporte en nuevos cortes historiográficos más recientes. No estoy diciendo que lo aborden de 5 años para acá, sin entender que los 70, los 80 ya fueron hace 40, 50 años, y en ese sentido, hasta incluso para la propia historia más clásica, ya tendrían que ser un fenómeno de estudio histórico, ¿no? Tenía un compañero en la maestría que estaba estudiando la guerrilla en los 70s en México y le decían que era historia del tiempo presente en 2020, pasaron 50 años y sigue siendo historia del tiempo presente. Entonces, creo que esta nueva renovación es entender, pues ya pasó mucho tiempo, ya no nos podemos estancar bajo estos estudios en esto, ¿no? Una segunda apuesta es entender al deporte más allá de la concepción que ya nos habían dado los clásicos contemporáneos, ¿no? Elías, Bourdieu, Wokan, Huizinga. Entender que si bien esas definiciones fueron funcionales, hoy en día para los fenómenos que se están observando ya no lo son. Necesitamos una discusión conceptual de cómo comprender al deporte, ¿no? Y esta última apuesta es comprender una relectura de los fenómenos históricos de que ya se han trabajado en la propia historiografía del deporte, pero en esta transición, esta comprensión entre la lucha del propio individuo, de las propias personas
que vivieron en el pasado o que vivieron en esas épocas frente a las representaciones. Creo que ahí también, insisto, de repente se cae en el estancamiento de decir que el deporte funcionó a partir como un proceso de estabilización de la nación, que sí lo fue, claro que sí, pero a nivel individual, ¿cómo se generó? Y creo que esas nuevas preguntas nos pueden renovar mucho la discusión en la historia del deporte. Y pues, ya hacia los cambios estructurales, y ya para cerrar esta nueva pregunta, esta presentación, yo abordaría estas dos preguntas, ¿no? Que son mis apuestas. ¿Qué papel está jugando la historiografía del deporte para comprender las transformaciones en las prácticas del siglo XXI, sabiendo que los cambios estructurales de la sociedad global se comenzaron a gestar hace más de 50 años? Y dos, cómo refrescar las preguntas en torno a las líneas historiográficas del deporte para generar nuevas respuestas a este fenómeno. Y pues, no me maten por criticar muchas cosas, pero yo hasta aquí la dejaría. Muy bien, Saúl. Gracias. Pues, Perdón, adelante, adelante. ¿Ibas a No, ya. decir algo más, Saúl? No, de cómo dejaba de compartir, pero creo que ya la dejé, ¿verdad? Ya quedó. Bueno, muy bien. Bueno, para pasar a las preguntas, comentarios y respuestas, normalmente, como yo hago un poco de moderador, si es que se le puede llamar así, no, esto no necesita moderación en realidad. Normalmente cuando tengo dudas o comentarios los dejo para el final, pero ahora quiero decir de principio tres cosillas rápidas. Una, con esta exposición de Saúl, fue inevitable recordar alguna ocasión que estuve en Niterói, estábamos ahí en una mesa y Simón y Laúd y yo coincidíamos en una idea que era la de cometer parricidio, ¿no? Es decir, los estudios sociales del deporte en general, yo decía específicamente la historia de las prácticas deportivas, necesitaba cometer parricidio para poder llegar a una nueva etapa de generación intelectual. Esa es la primera cosa que quería decir. La segunda, sentí de repente un boomerang con la exposición de Saúl y como que el boomerang daba un poco en el blanco. Bueno, así son estas cosas, gracias Saúl. Y la tercera es que hay pues dar paso precisamente a los comentarios porque se conecta con este asunto del boomerang. Saúl refería a algunos textos que, bueno, siento que dialoga un poco conmigo, quizá por razones naturales. Y Marcelo pregunta o plantea, buenas noches, ¿cuál texto de una nueva apuesta para una historia de las prácticas deportivas? Como pregunta. Y pues manda sus saludos desde Brasil. Entonces, como este texto tuvo ya 3 versiones, creo, no sé, Saúl, a cuál te estás refiriendo. Bueno, son básicamente la misma, pero apareció en 3 diferentes lugares. Yo me estoy refiriendo a la de 2012, la de Colombia. La de Sí, decías kinestesia. Kinesis. Sí, pero kinesis. Pero creo que ahí sí la cita más precisa la debes de tener tú, porque pues si dices que son 3 versiones, no sé si esta es la primera, la segunda o la tercera. Es que la primera, no, esa fue la segunda. Ok, me faltaría leer la tercera, pero yo me estaba refiriendo precisamente a esa, que déjenme buscar mis notas. Bueno, en lo que busco esa cita, si quieren Aquí está, mira. Rápidamente, el texto es una nueva apuesta por una historia de las prácticas deportivas de César Macías Cervantes. Es editorial Kinesis en Colombia. Esa es la cita. Y pues, no sé. Perdón, sí, gracias. Bueno, más que versiones, en realidad, les decía, son 3 momentos en los que apareció. De la primera a la segunda hubo una ligera modificación, de la segunda a la tercera, más bien la tercera me la encontré en internet por, bueno, algún muchacho, algún estudiante de licenciatura, fue quien me dijo que había
existía esta otra tercera en una revista electrónica a la cual se puede acceder ahora con una suscripción o algo así. Pero se trata de un texto que coordinó David Kitian en Colombia. Ay, no me acuerdo si en el 2012 o algo así. Y que pues tiene el pequeño problema que tienen todas nuestras publicaciones, que circulan poco. Y bueno, quizá para alguien en Brasil sea complicado conseguir Sí, el de hecho ahí texto. sí, la nota metodológica, más bien la nota bibliográfica es que yo le intenté buscar, pero la verdad es que no lo encontré en digital, creo que lo único que tengo son las notas de la vez que me lo prestaste, entonces sí está medio difícil de encontrar, pero no sé si hay alguien más hacker que yo eh, lo pueda digitalizar. Bueno, en todo caso, pues una de las intenciones que ha tenido este seminario es poner en común cosas que trabajamos, conscientes precisamente de esta dificultad que tenemos de repente para acceder a lo que se está produciendo en otros lugares de América Latina. Pues es esto, precisamente crear un espacio de convergencia. Eh, a Marcelo le comento, bueno, a todos en general, claro, pero con Marcelo hace la pregunta, si están interesados en el texto, puedo hacerlo circular con aquellos que estén interesados sobre este texto. Miguel Esparza alguna vez había planteado precisamente y empezó una labor, pero pues es una labor un poco este, complicada con estos temas de los derechos de autor y demás. Tenía la idea de hacer una especie de biblioteca digital. Otros colegas lo han comentado también, de hacer una especie de biblioteca digital para uso de nosotros mismos, precisamente ante esta complicación de circulación de los textos. Bueno, con esto yo quería hacerlo muy breve, no fue tan breve como quería, pero yo cerraría lo que tendría que decir de inicio. Y pues la palabra para el resto de los colegas que tengan inquietudes, comentarios respecto a lo que, o preguntas, interpelaciones a lo que dice, a lo que ha planteado Saúl. Como vieron, él ya se espera que le caigan los bastonazos encima, entonces ustedes sin preocupación, denle duro, ¿no? Yo sé que este muchacho, no es cierto. Por favor, quien tenga comentarios, adelante. Miguel. Buenas tardes a todos nuevamente y bueno, primero que nada, una felicitación a Saúl por su presentación y pues un comentario más que una pregunta. En el mundo anglosajón, pues ya han tenido una discusión parecida con lo que nos has planteado, de que pues no calza las investigaciones sobre el surgimiento de los deportes con la realidad posmoderna. Y pues ellos han llegado a una serie de conclusiones y dividen la actividad deportiva en deporte antiguo, que es griegos, romanos, etcétera. Después viene el deporte moderno, que es, digamos, el inicio del deporte que ya conocemos, y finalmente después el deporte postmoderno. Es así como ellos están tratando de solucionar. Estaría bien que le echaras un vistazo a esas discusiones para ver qué te puede ayudar o más bien qué nuevos problemas te pueden traer esas discusiones. En su momento llegaron incluso a decir que la historia del deporte estaba muerta. Eso sería todo. Sí, yo creo que sí sería útil, sobre todo porque también admito que de repente mi bibliografía está un poco atrasada en esas discusiones. El último que leí sobre estas discusiones era un chavo, creo que era polaco, Wilsimiski. Ahorita les queda de ver la cita, donde trataba de hacer esta categorización deportiva, pero al final de cuentas hacía una cosa bien rara porque los clasificaba por prácticas, ¿no? En vez de era como prácticas deportivas, pero colectivas, o deporte colectivo, luego el deporte de riesgo, y entonces así como que hacía 4 o 5 subniveles de qué es el deporte, pero nunca terminaba por definir ninguna, ¿no? Ese fue el último que me quedé, pero ese era como el 2015, 2017, entonces sí me quedo ahí al pendiente de checar estas nuevas discusiones conceptuales. Gracias, Miguel, Saúl. Si alguien más quiere participar.
Marcelo, por favor. Hola, hola, buenas noches. Primero, un abrazo a Manuel por la presentación, muy buena. Vale, yo bien soy de Brasil, entonces mi castellano, mi español no es tan bueno, pero voy a intentar hablar con ustedes ahora. Ah, bien, la pregunta es solo porque, mira, la presentación habló de deportes en general, pero cuando llegó en el fútbol, yo me quedé un poco intentando entender cómo las prácticas individuales están, están ahí, ¿no? Hay muchos deportes individuales, otros colectivos, y trabajar como el individual en el fútbol es un poco complicado, ¿no? Porque es un deporte colectivo y todo eso, pero yo estaba pensando ahora y es genial porque es posible mirar el presente y el pasado también, ¿no? Por las trayectorias de los hombres y mujeres que jugaron fútbol y por lo menos en Brasil hay muchas, eh, pocas, en realidad, pocas biografías de los deportivos, de futbolistas, ¿no? Periodistas, la gente, más periodistas escriben libros de los deportistas, de los futbolistas, y hay pocos trabajos de, de tesis y doctorados y maestrías que hablan de la biografía de los futbolistas del pasado, ¿no? Entonces, la pregunta en realidad es cómo no hacer un trabajo que hace de la idea neoliberal del individual en un deporte colectivo, ¿vale? Es solo porque es muy bueno todo eso, pero hay que tener como una cierta atención también, ¿no? Vale, gracias. Sí. Ok, me gusta esa pregunta porque justamente gran parte de lo que defiende la sociología del individuo es que el individuo no es el individuo, ¿no? El individuo es sociedad. Entonces, en ese sentido, cuando se empieza a abordar en términos de las sociedades del individuo y la supremacía del individuo, se empieza a abordar en términos de las sociedades occidentales, ¿no? Las sociedades europeas y estadounidenses y norteamericanas, en el sentido de que precisamente fue en su proceso histórico de configuración de individuos, fue el mercado quien los produjo. En el caso de las sociedades latinoamericanas, está curioso porque tiene que ver con que el mercado no produjo a los individuos, ¿no? O por lo menos no a su pueblo, sino que después de, por ejemplo, en el caso mexicano, y creo que y va a depender de cada país, quien produjo, quien se encargó de generar ciertas visiones, ciertas representaciones culturales, fue precisamente el Estado, ¿no? Entonces, cuando se habla de individuo, se puede llegar a ser bueno, y entonces, y al ser el Estado, pues precisamente los deportes terminan siendo, de alguna forma, individualizantes, bueno, productores de individuos. Entonces, en este sentido, bueno, si me permiten compartir la pantalla otra vez, eh, yo lo que he hecho y como la forma en la que lo he resuelto es a través de la construcción de tipos ideales. Y en este sentido, ya venía preparado, ya hasta lo tenía marcado, es que en el caso latinoamericano se creó un individuo corporativo, ¿no? Un individuo corporativo en el sentido de que estaba ligado a las corporaciones, a los sindicatos, a los partidos y no tanto al mercado, ¿no? Entonces, en este sentido,
al comprender la producción de los individuos desde lo colectivo, desde el deporte colectivo, como lo puede ser el fútbol, es entender dónde se encuentran diferentes dimensiones de este individuo, como su lazo social. Entonces, este lazo social, pues en este caso yo estoy marcando la familia, la comunidad, la iglesia y la nación, porque es en términos de la sociedad mexicana. Pero a final de cuentas, a nivel colectivo, sobre todo en los casos de los países futboleros, el lazo social se sostuvo fuertemente en, en las comunidades futbolísticas. Entonces, ese individuo no es tan egoísta, no es tan rational choice como se pudiera pensar, sino que a final de cuentas está ligado a lo comunitario. Y en este sentido, sus prácticas, sus actitudes tienden hacia lo comunitario, hacia el trabajo. Bueno, es que esto lo estoy viendo en términos de trabajo de trabajo y de incorporación mercantil, pero, pero en ese sentido el individuo tiende a ser colectivo, tiende a ser comunitario y en ese sentido, y entonces el resguardo del lazo social a través dentro de deportes colectivos, como lo puede ser el fútbol, genera estas actitudes, estas prácticas comunitarias de cuatismo, de compadrazgo, de amistad, que no se ven necesariamente en los individuos incorporados por otras instituciones como el mercado más egoístas. No sé si le estoy dando muchas vueltas, pero... Gracias, Saúl. Yo, bueno, perdón, no, ahorita, en tanto alguien más levanta la mano, cuando estabas hablando, dando la respuesta a Marcelo, pensaba en los planteamientos que hizo Bertaccini respecto a las figuras heroicas para la conformación, el tipo, digamos, ¿no? El tipo deseable socialmente. Eh, pero todo dentro también de un esquema del Star System, pues, ¿no? Y claro que los deportes van directo a esta lógica del Star System. Si lo fueron los rockeros, si lo fueron los actores, las actrices, la gente que practica deporte también. De hecho, ella hace referencia para el caso mexicano de, de algunos deportistas, pero es cierto que lo hace en casos de deportistas individuales. Eh, Sin duda que se ha estudiado el papel y el valor de algunas figuras deportivas para otros países y de figuras colectivas en términos de fútbol, para ser más específicos, Sí, pues, ¿no? sí, no, yo por ejemplo, en términos de fútbol y de figuras colectivas, pienso, por ejemplo, en el caso de, que creo que es este Sergio Varela, el que lo ha trabajado a nivel de la América, ¿no? Ujú. Aquí en México, pero también en Chile están los casos que se abordaron sobre el Colo-Colo y su vínculo con el gobierno de Pinochet. Entonces, a nivel colectivo, sí termina siendo estas representaciones, ¿no? Estas imágenes colectivas que se pueden traducir en cómo se absorbe a nivel individual. Sí, sí, pues el planteamiento de Marcelo es interesante respecto a lo que también te estás Ujú. planteando. Mueve cosas, sin duda. Pero bueno, ya, no vamos a hacer esto un diálogo. Por favor, colegas, si alguien tiene más comentarios o dudas. Además de eso, hay también la cuestión de la movilidad en el siglo XXI, ¿no? Desde la ley Bosman 88, muchos, por ejemplo, muchos chicos de Brasil y chicas de Brasil van al exterior, a Europa y otros países, ¿no? Pero en otros deportes, en el fútbol también hay movilidad en el contexto global que yo creo que es muy importante hacer investigaciones también, ¿no? Como, por ejemplo, yo estaba mirando algunos brasileños que fueron a jugar en los años 30 en Barcelona y bien, ellos sufrieron cuestiones de clase y raza allá, que es casi una tesis toda, ¿no? Y de esto que Manuel estaba hablando del individuo y del colectivo, ¿no? Porque había argentinos, uruguayos y brasileños y todos estaban como con representaciones en los periódicos, ¿no? Es bueno, muy bueno.
Sí, y yo, por ejemplo, yo creo que en ese sentido sí tiene que ver mucho también la aportación de lo que mencionaba en algún momento en la presentación de Damata y de Archetti sobre el proceso de futbolización, sobre todo en estos países futboleros, en el sentido de que si bien, yo lo mencionaba, si bien en el caso el Estado es una producción una institución productora de individuos y que a través de la escuela en el siglo XX se promovió la movilidad social por medio de la educación. En el caso de estos países, sobre todo bueno, en el caso de Brasil, como tú lo mencionas, el fútbol como institución productora de un individuo colectivo también promueve la propia movilidad social, ¿no? La propia expectativa de vida por medio del fútbol y creo que en ese sentido se conectan completamente ambas visiones. Gracias. También ha levantado la mano César Tocayo, por favor. Ah, y Jaime también levantó la mano. Entonces, si permite, Saúl, que participen ellos dos, César y Jaime, y después ya tú das tú tomas la voz respecto a lo que plantean ellos, ¿sale? Entonces, en ese orden, por favor, César, Jaime. Hola, Tocayo, muchas gracias por el trabajo. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? Quería preguntarte lo siguiente, un par de cosas. Bueno, pues primero, como hacer un llamado ahí a como a al ímpetu que tienes por desafiar estas discusiones que igual podríamos llamar bien clásicas a partir del deporte, de ese problema teórico sobre su concepción. Y como recalcó Esparza antes, creo que ahí esas discusiones anglosajonas y Ellen Goodman podrían ser bien importantes para seguir pensando en ese asunto de por qué, para que nos sigamos dando ahí sí en términos discursivos y académicos como esas discusiones de el breakdance, los esports, el Quidditch y porque este tipo de prácticas, si tienen un cierto nivel de burocratización y de racionalización, pues pueden terminar siendo consideradas como un deporte en términos de la discusión, como el análisis más bien que propones desde los medios y la globalización como tu nueva apuesta. Entonces, a partir de allí era donde quería precisamente hacer la primera pregunta y era como a partir de cuáles líneas teóricas estás dando la discusión del tiempo presente. Y esto es bien importante porque estás incitando a una discusión de un tema que no, o sea, este seminario de historia de las prácticas deportivas y pues estás trayendo como a colación un tema bien polémico, podríamos llamarlo en términos epistemológicos a partir pues de este tiempo presente y de las discusiones que planteas a partir del héroe deportivo que surge con Jordan y bueno, todo lo que esto implica. Eso era lo primero. Lo otro tenía que ver con las fuentes. Entiendo que tu trabajo abarca una mirada muy amplia desde todas las ciencias sociales, desde tu doctorado. Y pues esa es una pregunta más entonces como desde el aspecto histórico, pero pues igual ahí se cruzan ambas preguntas, cómo queda el asunto de fuentes y de historia del tiempo presente alrededor de ese individuo. Entonces, como que en términos ya prácticos de la propuesta de investigación que es analizar distintos individuos para plantear la nueva pregunta alrededor de esa historiografía en clave pues de esos individuos o cómo la síntesis entre las distintas ciencias y lo histórico, lo sociológico se mezclan pues, para poder plantear el debate. Y pues por último, felicitar igual el amplio esfuerzo que hay detrás de trabajar con tantas líneas teóricas, igual el desarrollo historiográfico que hay es muy amplio y lo que propones ya tiene un valor muy amplio, entonces igual felicitar esa parte y gracias. Gracias, Tocayo. Jaime, por favor. Bueno, buenas tardes, tarde noche aquí en Cali, Colombia. Y mi, mi reflexión va por el siguiente orden. Si las prácticas deportivas son diversas, si los deportes son diversos,
¿por qué centrar o poner como ejemplo de la propuesta a Jordan, a Messi, a Ronaldo, a ciertos deportistas que básicamente responden más a los criterios de estos deportistas ligados más a industria cultural, mercado, ¿sí? Y no pensar que no todos los deportistas, sin importar qué deporte colectivo, individual o estas nuevas prácticas, responden a eso, porque muchos de los deportistas actuales en ciertos deportes siguen respondiendo a la lógica modernizante, quizás otros no. Yo creo que ahí hay una tensión y sentí que la propuesta se iba más hacia el lado del mercado, me parece muy bien, pero lo otro no se puede perder, porque ahí es más bien una tensión y unos diálogos que no los vi muy reflejados en la presentación. Ok, ¿ya contestó? Sí, sí, adelante, Saúl, perdón, adelante. Ok. Bueno, tan difíciles. No, bueno, voy a empezar por la de Jaime. Creo que es la más concreta porque sí entiendo la pregunta y entiendo ahí la preocupación. Sin embargo, yo lo aclaro desde el principio, lo aclaré desde el principio. Pongo a Jordan, pongo a Messi, pongo esto, porque precisamente no es la práctica en sí, no es el deporte en sí lo que quería señalar. Querían señalar precisamente la transición social del deporte, ¿no? Si bien en algún momento se pensó, como lo marcan las líneas historiográficas, al deporte como este héroe nacional o al deporte como este sujeto burgués que podía tener el tiempo libre, y el modelo del deportista, el modelo de visión del deportista, de representación del deportista, ha ido variando a lo largo del siglo XX. En realidad el modelo del deportista ha variado en el siglo XX porque han variado las condiciones, bueno, se han presentado cambios sociales que han presentado esas variaciones. Entonces yo pongo a estos deportistas precisamente no como casos de estudio, porque eso se encargará la mercadotecnia o, no sé, la ciencia política y el deporte ahí. Pero yo lo pongo porque son precisamente el nuevo modelo del deportista, ¿no? Ya no es un héroe nacional, sino que es un héroe global, es un héroe global, ¿no? Que representa ciertos valores del esfuerzo, de la meritocracia, del nunca te rindas, es decir, empieza a generar nuevos discursos que, queramos o no, si entendemos la historia y la figura de la propia representación, se generan y permean en las prácticas, ¿no? El punto de lo que yo estoy proponiendo en este punto es, pues sí, pero hasta qué punto las permean. Y en ese sentido, sí, como decía César, sí, la verdad es que sí me estoy metiendo ahí en un rollo y por eso sí tenía un poco de miedo de esta presentación, porque sí me estoy metiendo en un rollo no solo metodológico, sino teórico, sino hasta epistemológico, que siendo honesto, no sé si lo voy a resolver en esta sesión. Y estoy en honesto, no lo no lo voy a resolver en esta sesión, porque creo que es una discusión que pues tenemos que tener ahí presentes, ¿no? Y pues en este sentido, ya pasando a la respuesta de César, es que sí, pues si bien es un seminario de historia y de estudios históricos del deporte, y lo estoy trayendo aquí, es porque creo que traigo estas inquietudes, sí, tal cual como lo mencionas, epistemológicas, es decir, del quehacer en este sentido, del quehacer histórico en este sentido. Y pues yo lo mencionaba, si bien en este momento yo no estoy presentando un caso de estudio en específico, por eso me tomé la libertad de tomar parte de la última parte de la presentación, es parte de mi trabajo de tesis de maestría, en ese sentido de cómo lo hice y a partir de cómo lo hice. Yo en ese trabajo, yo lo que hice fue analizar desde 1980 a 2010 una serie bueno, 4 deportes, 2 colectivos que eran béisbol y básquetbol, y 2 individuales que eran atletismo y ciclismo en la ciudad de Guanajuato, ¿no? En este sentido, se retomó a nivel de pues, archivo documental, por una parte, pero
hacerlo, atraerlo a la historia del tiempo presente, pues era precisamente con testimonios orales. Lo cual me permitió, hice como 30 entrevistas, y lo cual me permitió no quedarme precisamente con el discurso del propio deportista, sino poder analizar la experiencia colectiva, en qué puntos se tocaban y en qué puntos se separaban cada discurso del deporte para comprender cómo se desarrollaron estas prácticas en la ciudad de Guanajuato. Eso a nivel metodológico. Entonces, creo que a nivel de fuentes, y ojo, creo que a nivel de, insisto, no, yo no me quiero meter en el rollo de la historia del tiempo presente porque sería otra discusión que creo que ni siquiera toqué en la presentación. Yo abordé el tema de la microhistoria porque creo que esta microhistoria y este nivel experiencial que propone la sociología del individuo como propuesta teórica que yo estoy haciendo, permiten y se conectan en este sentido, en el sentido de que dentro de las propias dinámicas de las microinteracciones se generan experiencias distintas que se contraponen a la propia representación. Y en ese sentido, por eso, y vuelvo a la pregunta de Jaime, por eso pongo a estos nuevos deportistas como figuras, como representaciones y discursos, pero que no necesariamente son lo que representa el deportista hoy en día, y que eso es tarea de nosotros, analizar cuáles son las prácticas que se conservan, cuáles se han modificado y en ese sentido, qué impacto está teniendo el cambio global, que insisto, ya tiene buen rato que se dio a nivel estructural, ¿no? Gracias, Saúl. Bueno, sigue teniendo la mano levantada Jaime, no sé si era ya por la participación anterior. Y también No, Henry. la tengo abajo, se me quedó arriba. No, soy yo. Hola. Ya. No, y Es por que, otra parte la es tiene que Sonia, soy ¿verdad? Sonia. Sonia, sí, Sí, adelante, es que estoy Sonia. desde la computadora donde está Jaime Eduardo y yo soy Sonia Jaime si no cambié el nombre. Sí, no, está bien, no hay problema, Sonia, adelante. Vale, hola compañeros. Bueno, yo quisiera sumarme un poco al diálogo que están planteando Jaime Eduardo y César en el siguiente sentido. O sea, escuchándote, César, pensaba en las siguientes como cuestiones. Lo primero es, el cartel y tal como nos presentas el asunto es pensar la historiografía del deporte, pero en clave de individuo. Y esto me hace pensar mucho yo vengo de la historia y donde me formé fue justamente en la historia política. Y yo escuchándote lo que veo es este diálogo entre lo que sería construir un héroe, construir un mártir, es decir, representaciones y discursos de estos deportistas, pero desde qué punto de vista, desde nosotros como analistas, desde los medios que los están lanzando, desde los empresarios que los están promocionando, desde los distintos deportes que estás estudiando. Es decir, aquí creo que hay una reflexión metodológica y que la pregunta que hacía César me parece muy, muy pertinente y es, yo la ampliaría, es cómo podemos apropiar, beber de los métodos de la historiografía política, de la nueva historia política, de la historia intelectual, que ha estudiado fundamentalmente los sujetos, que ha estudiado fundamentalmente los individuos. Estamos ahora viendo otro tipo de heroísmo, estamos viendo ahora otro tipo de mártires, que es lo que queremos construir con eso. Creo que esta es una discusión que no deberíamos pasar tan rápido y que no se circunscribe solamente a la documentación, sino a la metodología con que estamos Ujú. trabajando cada caso. ¿Sí? Entonces, más que una pregunta, yo tengo es como un montón de inquietudes vinculadas al proceso metodológico que creo que no deberíamos echar en saco roto y aprovechar toda la trayectoria que tenemos en la historiografía política, de la nuestra política, de la historia intelectual, y por qué no pensarlo prosopográficamente, por ejemplo. Yo creo que habría cosas ahí para dialogar, construir, ampliar, etcétera. Sí, yo creo que en ese sentido, y yo insisto que de repente yo lo propongo aquí como un nuevo paradigma, un paradigma reciente si lo queremos ver en nivel sociológico, pero yo lo decía en gran medida, son cuestiones que la historia ya ha hecho, al trabajarlo a nivel individual, incluso desde la propia historia eh, cultural. Entonces, en ese sentido, creo que ya no se trata
metodológicamente ya de señalar la representación, que creo que en ese sentido la representación nos hemos casado con ella, sino más bien al contrario, cómo los propios individuos, cómo el propio sujeto se contrapone a la representación a nivel empírico, a nivel de la cotidianidad que vivió en ese momento. Entonces, creo que el gran reto ahí, insisto, que lo decía hace rato, y me avergüenza un poco decirlo que lo voy a resolver hoy, pero creo que el gran reto es hacernos estas nuevas preguntas. Por eso hablo de la renovación en las preguntas hacia los viejos problemas. Ya vimos, y ya lo vimos cómo se ha tratado bajo los viejos paradigmas en la historia, pero creo que se necesita esa nueva renovación, ¿no? En algún momento para no caer en el estancamiento. Y pues a nivel metodológico, creo que se necesita la imaginación metodológica para producir nuevas fuentes, reinterpretar nuevas fuentes. Gracias, Saúl. Bueno, pues sí, sin duda. Haciendo siempre las mismas preguntas a las mismas fuentes, llegaremos a las mismas respuestas, ¿verdad? O tenemos que cambiar las preguntas, o tenemos que cambiar las fuentes, o tenemos que cambiar las O dos las cosas. dos. Sí, exactamente. Tenemos que cambiar las dos cosas. En fin, pues colegas, estamos prácticamente llegando al tiempo límite que tenemos para esta sesión, principalmente en atención a los colegas que se conectan de las partes más al oriente y más al sur, que para ellos ya es un poco más tarde. Uno está muy a gusto aquí precisamente a media tarde, para nosotros son las 5:30 casi, entonces muy tranquilos, pero pues otros están en otros horarios ya cercanos a las 21 horas. Si no hubiera más comentarios, yo creo que ha sido muy interesante, ha movido algunas reflexiones, se ha dado un diálogo muy enriquecedor, como en casi todas las ocasiones hemos tenido oportunidad pues, enfrentar lo que nosotros mismos hemos visualizado respecto a las prácticas deportivas. Entonces, pues bueno, si no hubiera más, lo dejamos hasta aquí por el día de ahora. Agradecemos desde luego a todos su presencia. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Quieres decir algo más? Una acotación rápida. Para la próxima participación prometo traer casos de estudio ya. Bueno. Muy bien, muy bien. Pues siempre es parte del reto que tenemos todos los que estamos en esto, sin lugar a dudas. Muy bien, pues decía, entonces lo dejamos en esta ocasión. La próxima, como siempre, el último lunes de mes, será el 29 de septiembre. Participa Lorena Fernández Zamudio de la Universidad de la República de Uruguay para hablarnos sobre prácticas acuáticas en Montevideo. Precisamente en la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues estará muy interesante, sin lugar a dudas, y esperemos encontrarnos nuevamente en esa ocasión. Ya está circulando la convocatoria para el Congreso de Redal, también, muy probablemente todos ustedes lo han visto. Entonces, pues no lo pierdan de vista también las fechas que se tienen para la participación en el Congreso de Redal para noviembre. Pues sería todo por ahora. Muchas gracias a todos por sus saludos que ponen en el chat. Pues hasta luego. Que tengan buena tarde, buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.